Finalmente, ha llegado el día en que hablaremos del peor agente para disfrutar de Valorant y la mejor opción si lo que te gusta es hacer corajes cuando hasta un copito de nieve puede destruir todo tu setup, porque jugar con Cypher es algo así como montarte una defensa con casitas de naipes, dado que cualquier pedada te la puede botar. Este agente calvo ha existido desde siempre en el juego y vaya que su kit de habilidades no envejeció para nada bien. Sin embargo, ha luchado y se ha aferrado a la vida en las composiciones más extrañas y difícilmente justificables hasta el día de hoy en que finalmente ha sido bufeado. Antes de comenzar el video, quiero compartirles que esta revisión ha sido una petición constante desde que inicié los análisis en este canal y vaya que en mi vida he recibido peticiones extrañas. Al parecer, hay más main ciphers de los que uno se imagina, coexistiendo y ocultos entre nosotros, pretendiendo vivir una vida normal. Y digo esto porque no termino de entender por qué lo quieren tanto. Díganme qué ha hecho Cypher por ustedes. ¿Acaso les ha hecho su declaración de impuestos? ¿Les ha prestado dinero? Porque está claro que ni Riot lo quiere tanto, y no se esfuerza en esconderlo, ya que lo utiliza como su saco de boxeo cada que sale una nueva cinemática o tráiler. ¿Te quieres un buff para tu calvo favorito? Jaja, mira, que se ha muerto de nuevo. Es gracioso, porque la gente de Riot tiene bien puestas sus prioridades a la hora de nerfear y bufear a los agentes que lo necesitan. Y afortunadamente, finalmente ha llegado a la luz a tocar la oscura y antirreflejante calva de Cypher. Nadie creía que esto realmente fuera a suceder, luego de meses de necesitarlo urgentemente. Y aunque definitivamente no es el buff que esperábamos o que queríamos, al menos es un comienzo, y le ayuda bastante a Cypher para crear nuevos setups y esconder mejor sus cables trampa que un influencer a sus bots. Miren que para hablar de Cypher hay que aceptar que toda gran obra maestra suele tener su pequeña falla, y Riot ha sido bastante negligente para que la mayoría de nosotros se olvide de que existe esta gente en el juego. Con lo rotísimo que Chamber ha estado durante meses, hay muy poco o nulo lugar en la meta para otros centinelas como Killjoy o el Vaquero Blanco, por lo que antes de implementar otro agente roto o bufear hasta los cielos alguno de los que ya tenemos, lo más conveniente es reducir el nivel de Chamber para que el resto de centinelas pueda aparecer más seguido en sus mapas más fuertes, cosa que muy pronto debe suceder con el siguiente nerf anunciado para Chamber. Mi nombre es Bogart y el día de hoy estás en una entrega muy especial de los agentes de Valorant, ya que revisaremos al agente más solicitado y al mismo tiempo más marginado de todo este bellísimo juego. ¿Qué hace que Cypher no aparezca en las partidas? ¿Es realmente tan malo como pensamos? Hablaremos a detalle sobre todas las habilidades del Vaquero Calvo. Con tanta marginación en la vida de Cypher, no me siento bien de comenzar hablando sobre todo lo que tiene de malo, por lo que mejor hablaremos primero sobre las cosas fuertes en su kit, las cuales obviamente son muchas. Por ejemplo, su habilidad insignia, Voyeurismo, le permite colocar una cámara en el mapa para observar secretamente a todos en un sitio o recopilar información sobre las posiciones de tus enemigos en una ronda de ataque o de defensa. La cámara me parece un recurso poderosísimo, básicamente porque cualquier recurso que te permite obtener información sin tener que poner el cuerpo de frente a las Vandals es una gran ventaja. Ya saben lo importante que es obtener información durante las rondas, y con una pequeña cámara bien escondida puedes mirar incluso ángulos complicados cuando te sabes algunas alineaciones y posiciones secretas. Al emplear la cámara en defensa, puedes observar todo lo que sucede en el sitio mientras proteges u ocultas tu cuerpo. Y es que es igual de buena en una defensa como en una ronda de ataque, ya que, por lo largo de su lanzamiento y pocas limitaciones para utilizarla, puedes colocar la cámara en espacios seguros que te permiten espiar cómo se desarrolla el merequetengue dentro del mapa. Piensa en una situación donde tienes la spike enemiga y que te quedaste en un 1 contra 1 con un enemigo que trae mucha mejor puntería que tú. Piquear de forma agresiva definitivamente no es tu mejor opción, pero Cypher tiene toda la ventaja en estas situaciones, porque con algo tan simple como su cámara, puede acampar en un espacio seguro mientras observas con precisión la posición y movimientos del enemigo. Y si esto no fuera suficiente, la cámara cuenta con un dardo localizador que te revela la posición del infeliz marcado en el mapa. Si bien trae algo de retraso y no es tan precisa como la marca roja de Sova, sigue siendo un detallito para ti y todo tu equipo que tendrán bien ubicado al pobre infeliz que recibió la marca. Y a mí la cámara me encanta, porque te da la experiencia del gran hermano, viendo a todos los infelices despreocupados ingresando al sitio, cuando sé que se van a comer todas mis trampas y pasar un verdadero mal rato. Y aunque me la suelen destruir rápido, el cooldown que trae no es muy largo, por lo que rápidamente puedes volver a utilizarla para obtener todavía más información de tus enemigos. Además, recuerda que mientras no esté en uso, la cámara permanece camuflajeada, por lo que si tienes la prudencia de dejarla plantada antes de la rotación, podrías obtener muchísima información valiosa una vez que lo activas con todo el equipo enemigo adentro. Al respecto de sus cables, y a mi gusto, su principal habilidad, es muy difícil hablar de todo lo bueno que tienen sin pensar en los puntos negativos. Los cables de Cypher te revelan en rojo a los enemigos que se los comen, una característica muy importante y principal ventaja en la defensa del sitio. Y aunque tiene otros debuffs, como atrapar al enemigo para que no puedan liberarse de la trampa y meterle un stun si no la destruyen en 3 segundos, casi nunca son importantes, ya que solo una Jett recibe bien el castigo de no poderse dashear al sitio, y básicamente que destruir la ficha del cable no es nada complicado, ni siquiera
siquiera puedo recordar la última vez que alguien se comió el stun del cable trampa, así que vamos a centrarnos en la revelación en el mapa. Cuando juegas con Cypher, generalmente acompañas al cable con tu ciberjaula para bloquear la visión o una habilidad de humo para protegerte, ya que al tener al enemigo marcado en pantalla, esto te suele dar un tiro limpio si te encuentras en una posición segura para realizarlo. Buscar generar un bloqueo de visión es súper importante para evitar un refrag en lo que eliminas al enemigo que se comió tu cable. En algunos mapas como Pearl, el recurso de los cables es extremadamente poderoso en la zona de A para disparar a los enemigos marcados a través de las paredes de la zona de plan, muy similar a lo que haría un Sova con su flecha, porque lógicamente un enemigo marcado es un enemigo expuesto, y cuando eres tú el que se come el cable de un Cypher que sí sabe lo que hace, sabes que ya estás muerto en ese momento. En definitiva, marcar un enemigo es un recurso muy poderoso si se sabe aprovechar, y al contar con hasta 2 cables te permite cubrir diferentes accesos al sitio, o bien jugar alrededor de una sola posición para apostar todo o nada. El hecho de que el buff ampliara su distancia máxima es algo importantísimo, porque desbloquea nuevas posiciones y setups para Cypher. Si bien la principal debilidad del cable siempre ha sido que es muy fácil de destruir y que suele ser bastante fácil de encontrarlo, el buff va a permitirle ser mucho más impredecible y jugar en nuevas zonas del sitio que antes no se podían, lo que lo hace mucho más peligroso y definitivamente ayuda al calvo a que los enemigos vuelvan a sentir miedo al meterse a su sitio. Antes de que existiera la torreta de Chamber, Cypher era el agente predilecto para impedir un lurk con sus cables, y aunque una gran cantidad de agentes tenían recursos para brincarlos o evadirlos, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Lógicamente, hay que reconocer que la torreta de Chamber es mejor porque no puedes brincarla con jet y el área que abarca es circular, lo que puede cubrir más accesos o direcciones. Sobre su ciberjaula, es un recurso bastante curioso para un centinela, ya que básicamente juega con el concepto de una habilidad del tipo humo, con la diferencia de que emite una indicación sonora para identificar cuando un enemigo se mete en ella, lo cual se agradece bastante. Su mecánica de lanzamiento es bastante sencilla y te permite bloquear la visión de accesos y zonas del mapa, y lo mismo para protegerte al momento de ingresar a un sitio. Es un recurso baratísimo, y aunque el lanzamiento es mucho más limitado que otras mecánicas del tipo humo, su forma de moneda te permite aterrizarla en espacios estrechos de los mapas para generar unos one-ways bastante poderosos. Pero eso sí, de todos los one-ways que he visto, los lanzamientos de Cypher se me hacen los más complejos y difíciles de aprender, pero representan también una superventaja para defender mapas como Ascent y Haven. En mis partidas, el principal uso que le pude encontrar a la jaula fue bloquear la visión del enemigo en espacios que mis controladores olvidaron, o para avanzar en el sitio sin tanto miedo a que nos recibieran con plomo. De igual manera, me sirvió bastante en combinación con mis cables para aislar al enemigo que lo recibe, o para resguardar mi posición a fin de moverme libremente por el sitio. Ahora, sobre su habilidad final, Cypher tiene la ultimate más perturbadora del juego. Con eso de que necesita un cuerpo fresco para escarbar en su cerebro, tiene algo bastante turbio y oscuro. Pero ahora, con el buff que elimina la restricción de tiempo para utilizar un cuerpo, me parece que ya era más que necesario retirar semejante limitación estúpida. Con la nueva extensión de lanzamiento, también ayuda muchísimo a que el siguiente cuerpo en el mapa no sea el tuyo. A primeras cuentas, que la posición de tus enemigos sea marcada en el mapa no parece gran cosa. Incluso, el aura amarilla con la que brillaban era bastante confusa si los tenías de frente, ya que le terminabas disparando un holograma con una falsa posición, lo que en sí era más una desventaja para ti en los enfrentamientos. Gracias a Riot, que por fin eliminaron este pequeño problema, y ya con el segundo flash, la ultimate pasa a ser un poco más útil, ya que te será posible castigar un poco más al equipo contrario cuando obtienes una idea todavía más clara de dónde vienen o de dónde se están parando en el mapa. Porque la ultimate sí es un buen recurso que te permite planear sobre la ronda. Vislumbrar la posición de tus enemigos es una excelente forma de plantearte tu propio posicionamiento en diversas situaciones. Puedes hacer la defensa de la Spike mucho más efectiva sabiendo de dónde vendrán los enemigos, y con el segundo destello es todavía más útil para conocer la manera en que los enemigos ajustan una vez que están conscientes que sus posiciones están marcadas en el mapa por mucho más tiempo, lo cual además elimina completamente la posibilidad de sorpresas indeseables como un lurk. El hecho de que requiera solo 6 orbes la hace una de esas habilidades finales que básicamente puedes spamear en varias rondas, por lo que tampoco es necesario preocuparse demasiado por conservarla cuando realmente te viene bien saber de dónde vendrán los madrazos, ya que tienes la confianza de que la recuperarás rápido en las siguientes rondas. Además, todo lo que pueda ayudar a cerrar o asegurar la ronda vale la pena emplearse. Y ahora sí, toca la parte divertida y al mismo tiempo dolorosa para todos los main Cypher escondidos allá afuera. Es el momento de sacar una biblia de texto para explicar todo lo que Cypher tiene de malito. Hablemos primero sobre sus cables trampa, los cuales son más frágiles que un WoW con ansiedad porque cualquier cosa los bota. El perro de Sky, el dron de Sova, los Satchers de Raze, los Prowlers de Fate. Una vez que esa madre lo atraviesa algo, están destinados a explotar a los 3 segundos y desperdiciarse. Y siendo un poco justos, y digo justos entre comillas sin que las puedan ver, asumamos que este es un trait de habilidades. A todos nos emperra que boten nuestros cables cuando juegas con Cypher, pero relajémonos un poco y pensemos con la cabeza fría. ¿Qué pasaría si los cables no fueran destruidos por habilidades?
Ok, de entrada, qué rico para nosotros. Pero ¿qué pasa con el equipo que tiene que lidiar con ese cable de diamante amplificado? En primera cuenta, es una desventaja seria para el equipo que tiene que pasarle encima, porque en un tradeo de habilidades y equiparando los créditos invertidos, es justo que ambas partes pierdan su inversión, ya que los cables de Cypher realmente son baratos por sus 200 créditos. Además, si no se destruyeran con utilidades, le quitaría muchísimo poder a las habilidades de los iniciadores que están hechas para limpiar los espacios. No tendría mucho sentido, sobre todo el tener que desperdiciar segundos valiosos en tener que destruir el cable que no se comió tu habilidad. Simplemente no hay un intercambio justo, y yo sé que el cable no tiene nada de vida y que cualquier cosa lo destruye. Está horrible que no dure nada, pero piensen en el problema actual con los Prowlers de Fate. Si algo es capaz de tanquear balas y tener un recurso tan fuerte que te atrapa y te marca, convertiría a Cypher en el agente más insufrible para jugar en contra, ya que Valorant tendría que cambiar su nombre a las trampas malditas de Cypher y no hay nada peor que jugar en ataque. Y yo ya sé qué dirán. Bogart, eres malísimo poniendo nombres, y además los cables no son tan difíciles de encontrar, literalmente te zumban y aparecen marcados en pantalla. Y eso es bastante cierto, cuando avanzas con cuidado en los sitios más obvios que podrían aparecer colocados. Pero ahora, con el buff, Cypher tiene la posibilidad de ponerlos en espacios más complicados e impredecibles del tradicional cable en la entrada del sitio. Y obviamente, avanzar con miedo a pisarlo te distrae del hecho de que te pueden piquear en cualquier momento, por lo que no siempre vas a avanzar cuidándote del setup enemigo, y en más de una ocasión te vas a tener que comer un cable que se puso en un ángulo súper extraño. La anterior y principal debilidad del cable trampa era la limitación de las zonas donde podías esconderlo. Tenías que ponerte muy creativo sobre los espacios e inclinaciones para colocarlo, y por más alineaciones que te supieras, es imposible sorprender constantemente a tus enemigos por 2 rondas. Las ideas se atacaban y rápidamente se aprenden los sitios donde sueles colocar tu setup, algo que vino a alivianar este nuevo buff al 50% de distancia para colocar tu cable. Sobre la ciberjaula, solamente se me ocurren formas de hacerla más rota, ya que es una habilidad balanceada que solo cuesta 100 créditos y que cumple perfectamente el objetivo de protegerte de ciertos ángulos comunes de visión o de facilitarte el ingreso al sitio. Tanto para obligarte a aprender algunos one-ways como para usarlos en combinación de tus cables, la ciberjaula es un recurso que debes aprovechar en diferentes escenarios para prevenir que te ataquen de diferentes ángulos o incluso para proteger al equipo. Los one-ways definitivamente son una de las mejores formas de obtener una ventaja notable durante la defensa, y que en varios mapas puedes aplicarlos por la forma de su lanzamiento. Acerca de su cámara, es bastante obvio que su primera limitación es que no puedes hacer nada más que controlarla, y aunque habrá que ser muy descuidado para activarla y abandonar tu cuerpo en un ángulo demasiado vulnerable, es importante recordar que tu posición es muy importante, ya que si vas a jugar alrededor de la cámara, podrías terminar desaprovechando los momentos en que los enemigos muerden tus trampas. Sé que es extrañamente divertido observar el movimiento desde la cámara y que se nos mete el espíritu del gran hermano y nos quedamos viendo más tiempo del que deberíamos, pero cuanto más tiempo perdamos, más oportunidades se nos van. Algo que también es importante mencionar es que la cámara se destruye fácil, y aunque en un ataque quieras plantarla y utilizarla, te apuesto a que te la destruyen incluso más rápido de lo que puedes observar algo. Es muy parecido a lo que le pasa al tormento de Fate cuando lo lanzas de frente a los enemigos que defienden el sitio. Y otra cosa tonta que me pasó demasiado seguido, y no sé si fue por el lag, es que constantemente me destruían la cámara al tiempo exacto que quería tirarle el dardo a alguien, lo que ocasionaba que terminaba disparando mi arma y revelando mi posición. Y yo sé que es una cosa estúpida, pero no saben el coraje que me daba el mal timing y que me hubiera pasado demasiadas veces. Comenta si también te ha sucedido, nada más para saber si soy el único suertudote aquí. Finalmente, sobre su ultimate, ahora más mamadísima, hablemos de lo que era antes del buff, un completo robo y excusa para una habilidad final. Sí está chido obtener información clara de dónde se encuentra el enemigo para tomar decisiones en una toma o retoma, pero ciertamente es solo información y ya. Si no traes la habilidad mecánica ese día o la cooperación del equipo para elaborar algo, difícilmente te será de utilidad saber de dónde viene el madrazo. Y miren que golpe que avisa es golpe que se agradece, pero todo depende de tu capacidad para reaccionar adecuadamente en el escenario. Con el buff se aliviana un poco la deficiencia de tan poquita información que daba, porque si la comparamos con los coliflores flotantes de Sky, tienen mucha más utilidad porque no solo te persiguen por todo el mapa de manera constante, sino que no destruirlas te representan un riesgo importante si te agarran mal parado. Ahora, con la implementación del segundo flash, viene a remediar esa falta de presión que debería ejercer una ultimate en la partida, ya que el segundo escaneo, tras los 4 segundos del primero, amplía la ventana de tiempo en la que puedes descubrir un poco mejor la estrategia del equipo contrario. Ponlo de esta manera, antes solo servía para ubicar a los jugadores del equipo contrario y su posición. Ok, con eso puedes más o menos imaginar por dónde van a ingresar o atacar, pero ahora, con una segunda descarga tras 4 segundos, te permite
permite elaborar una contrajugada con la confianza de que tu recopilación de información continúa, pudiendo tomar una mejor posición en la nueva ventana de tiempo que otorga este pequeño buff. Además, la restricción de tiempo para utilizar un cuerpo era una tontería. Es más, antes de que la quitaran, realmente no entendía cuál era el objetivo de castigar hacia Cypher. No solo te expones un chingo para encontrar un cuerpo cercano para lanzar tu ulti, porque muchas veces no quedan en posiciones seguras, sino que además los cabrones pierden su frescura. O sea, no mames. Menos mal que quitaron esas restricciones con el último parche. Y también que ya puedes lanzar el sombrero a mayores distancias. La conclusión a esta revisión tan exhaustiva es que Cypher es un personaje extraño. Sus utilidades son bastante originales, desde los cable trampas hasta su voyerismo. Algo que lo hace genial a comparación de otros agentes es que básicamente puedes redesplegar los cables y la cámara, lo que hace extremadamente fácil migrar de un sitio a otro. Algo que los main Killjoy lloran siempre que no ingresas al sitio que defienden. Quizá la decisión más difícil es qué cosas tomar, porque siempre existe esa posibilidad de que te metan la rotación y abandonar un sitio completamente a su suerte puede resultar en un error grave. Decisiones que, como centinela experimentado, aprendes a tomar. Y no les voy a mentir, Cypher es un personaje interesante que lamentablemente ha sido abandonado por mucho tiempo por Riot. Realmente es difícil de balancearlo sin romperlo demasiado, como hemos analizado aquí. Además de que su principal problema no es que sea rotundamente malo, es que simplemente no vale la pena utilizarlo cuando existen agentes como Chamber para defender las entradas como perro rabioso en esteroides. Y aunque Chamber le bajen 2 rayitas a su poder, es muy probable que la siguiente en la lista para resurgir sería Killjoy y no tanto Cypher. Sin embargo, estoy consciente de que la nueva extensión de sus cables va a resultar en un cambio muy interesante durante la siguiente semana, ya que incrementa la posibilidad de crear algunos setups loquísimos para defender algunos mapas. Tendremos que esperar a que los main Cypher hagan su magia y nos demuestren si el cambio permite un mejor estilo de juego, ya que el principal problema era lo limitado de sus posiciones y sumado con lo fácil que es botarle los cables, pues no había mucha tela que cortar para el vaquero calvo. Si estás buscando un agente que se juegue extremadamente lento y defensivo, pero que te llena de satisfacción cuando los enemigos caen en tus trampas, entonces Cypher es para ti. No puedo recomendarlo como la mejor opción para rankear, a menos que estés dispuesto a invertir el tiempo suficiente para estudiar sus one-ways y alineaciones con los cables, ya que, de lo contrario, no serás tan efectivo en tus rondas de defensa, pero de que es un fastidio ingresar a un sitio controlado por un buen Cypher, definitivamente lo es, y es horrible. Si lo que buscas es un centinela más agresivo, definitivamente tienes al Chamber, que es básicamente un duelista con una torreta. Ahora, que si quieres al centinela definitivo con la torreta, obviamente Killjoy y su ciencia alemana, que es la mejor del mundo. Mencionaría Sage aquí, pero ella es una categoría completamente aparte. Por lo que eso sería todo. Espero que hayas disfrutado este análisis y a los que me lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, espero haber cumplido con sus expectativas. Puedo confesarles que no sufrí tanto realizando esta revisión como lo esperaba, ya que mis partidas se dieron bastante fáciles y con un poquito de intuición no me fue difícil elaborar algunos setups. De momento, el agente que más me está costando es Skye, y será el análisis siguiente a este. Probablemente me anime a empezar a jugar con Harbor después de terminar con la hippie australiana. Les agradezco como siempre todo su apoyo y confianza en este contenido. No se olviden de dejarle un like y su suscripción si no le han pushado el botón todavía. Los quiero un chingo y me despido como siempre deseándote un excelente día.